La norma jurídica. Normas jurídicas, concepto, características y naturaleza, estructura, clasificación. Concepto, definición de normas jurídicas. Las normas jurídicas son reglas o preceptos que se imponen a la conducta humana en sociedad y como rasgo relevante se tiene que su observación puede ser coactivamente exigida en la mayor parte de los casos. Toda norma contiene un precepto, una indicación de cómo debe actuar el ser humano en su actividad individual o social. Las normas jurídicas se distinguen de las morales y de los usos colectivos en que las normas jurídicas otorgan a una persona el derecho de reclamar coactivamente el cumplimiento del deber que imponen. Las normas morales son consejos racionales para el sujeto. Los convencionalismos son invitaciones o exigencias que la sociedad formula a sus miembros. El derecho participa de las características de las normas morales y los usos sociales en cuanto a que aconsejan racionalmente, invitan o exigen conductas sociales, pero agrega el elemento coactivo para que sus normas sean obedecidas. John Austin, el gran jurista inglés, creador de la jurisprudencia analítica, define a la norma diciendo que es un mandato, y este es concebido como la expresión del deseo o voluntad de un individuo de que otro individuo haga o deje de hacer algo, expresión que va acompañada de la amenaza de un daño o mal para el caso de que no se satisfaga el deseo o voluntad expresado. If you express or intimate a wish that I shall do or forbear from some act, and if you will visit me with an evil in case I comply not with your wish, the expression or intimation of your wish is a command. Si expresas o insinúas un deseo de que haga o me abstenga de realizar algún acto y que me visitarás con un mal en caso de que no cumpla con tu deseo, la expresión o insinuación de tu deseo es una orden. Hans Kelsen ha criticado esta posición doctrinal que identifica a la norma con el mandato, diciendo que aquella no puede identificarse con este, pues existen múltiples ejemplos de normas jurídicas respecto de las cuales no puede identificarse la voluntad correspondiente que se supone ellas expresan. Por lo anterior, las normas jurídicas son válidas, aunque una voluntad en sentido psicológico no pueda determinarse como existente, o incluso en el caso en que esto pudiera hacerse cuando la voluntad respectiva ya no existe. La comprobación de estas afirmaciones es elemental, pues la verificación de la existencia de una voluntad psicológica, en el caso del proceso legislativo, es sumamente dudosa y una investigación empírica al respecto muy probablemente arrojaría resultados negativos. La validez de una ley no puede negarse porque el grupo de legisladores que la aprobó hayan muerto y por tanto no pueden tener, por razones puramente físicas, voluntad alguna que la ley expresara. Kelsen, en su Teoría General del Estado del año de 1925, expresó con las siguientes palabras que el orden jurídico es un sistema de normas de derecho. La esencia de la norma jurídica se traduce en una proposición en la cual se enlaza un acto coactivo, como consecuencia jurídica, a un determinado supuesto de hecho o condición. En suma, se puede establecer el concepto de norma jurídica como la regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Presupone que su incumplimiento genera una sanción coercitiva. La característica de este tipo de normas, las jurídicas, a diferencia de las morales, es que pertenecen a un sistema jurídico y por ende tienen validez jurídica. Pueden ser generales y particulares. Las primeras, las generales, establecen exigencias para todos los miembros de una clase de individuos. Las segundas, las particulares, establecen normas para un individuo determinado.
Hans Kelsen indica que la norma jurídica no solo tiene aplicación en cuanto es ejecutada por un órgano u obedecida por los particulares, sino cuando sirve de base para establecer un juicio sobre la legalidad del actuar de ambos. La norma jurídica ostenta diversos sentidos. Número 1. Como documento normativo o disposición dotada de autoridad. Como costumbre jurídica o prácticas sociales que incorporan una actitud normativa. Como unidad abstracta del discurso jurídico utilizado por los juristas. Como premisa de un razonamiento jurídico acabado que sirve para la resolución de un caso y como norma implícita. Para el derecho aplicable a la actividad legislativa, la norma es un elemento jurídico fundamental, ya que una de las tareas del Poder Legislativo es crear, derogar o modificar las normas que componen una ley. Características de las normas jurídicas. Son obligatorias. Para que las normas jurídicas se cumplan no es necesario que las personas las acepten, ya que su validez es otorgada por las instituciones del Estado, es decir, el derecho y el deber se les imponen a las personas desde afuera y quieran o no, tienen que obedecer las órdenes. Otra de las características de las normas jurídicas es que son independientes de las razones humanas. La finalidad de estas normas es ordenar la conducta de las personas para que sus acciones no afecten la seguridad colectiva. Por esta razón, las reglas jurídicas juzgan a las personas por sus comportamientos incorrectos. No suelen aprobar las razones que tuvieron para ejecutar un acto injusto o ilegal. Gozan de exterioridad, es otra de las características. Las normas jurídicas regulan las acciones que se manifiestan exteriormente en los individuos y no las que se producen en su interior. Por ejemplo, si una persona siente deseos de matar a otra persona, el derecho hace caso omiso a ese sentimiento interno. Tienen la característica de ser heterónomas. Las normas jurídicas son heterónomas y no autónomas, porque su formulación e imposición provienen de un ente distinto y externo a los sujetos destinatarios de dichas normas. Son determinantes. Las normas jurídicas tienen un contenido fijo reconocible en el texto. Sin embargo, al momento de presentarse una ambigüedad, al momento de su aplicación, se recurre a la figura del juez para la interpretación de su contenido y su aplicación en el caso particular, lo cual queda establecido mediante una sentencia. Las normas jurídicas son bilaterales. Las reglas jurídicas comprenden dos aspectos, uno activo y uno pasivo. En cuanto a la parte activa, la persona o institución activa es aquella que tiene el poder de pedirle a los integrantes de la sociedad que cumplan con sus responsabilidades. En cuanto al elemento pasivo, el sujeto pasivo es quien debe someterse a las obligaciones descritas en las normas. Estructura de la norma jurídica. Estructura lógico-formal. La norma jurídica está compuesta por una hipótesis y una disposición. Comprende un deber ser y una imputación. Al analizar la norma jurídica desde un punto de vista formal, para conocer sus elementos estructurales y las relaciones entre estos, la definiremos en el plano lógico como un juicio hipotético que se puede representar bajo el siguiente esquema. Si es A, debe ser B. Dado A, debe ser B. Se trata de una fórmula que presenta una condición o hecho antecedente y una consecuencia o hecho consecuente unidos por un nexo como vínculo de imputación o atribución, deber ser o relación de imputación. Repito, si es A, debe ser B, lo que implica que dado A, debe ser B. Más sintéticamente puede denominarse hipótesis o supuesto de hecho a la primera parte y disposición o consecuencia jurídica a la segunda. En todo caso, ambas vinculadas mediante el nexo ya referido. La hipótesis o supuesto de hecho se puede identificar con hechos lícitos o ilícitos. Igualmente, la consecuencia jurídica puede ser positiva o negativa. Hans Kelsen concibe la estructura de la norma jurídica como un juicio hipotético que expresa un enlace específico, imputación, de una situación de hecho condicionante, transgresión,
con una consecuencia condicionada, sanción. Puede advertirse que para este autor, Kelsen, la norma primaria aparece como la relación entre una conducta ilícita y su consecuente sanción. Dicho juicio está compuesto por los siguientes elementos. Número 1. La hipótesis o supuesto de hecho, que es una anticipación hipotética de una posible realidad futura que requiere ser regulada. El primer elemento en la estructura de la norma jurídica consiste en el entuerto, la transgresión a la norma, la conducta antijurídica, la hipótesis que condiciona la aplicación de la sanción. En fin, aquellos hechos a cuyo acaecer está condicionada la aplicación de la consecuencia jurídica. Número 2. La disposición o consecuencia jurídica. Es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas cuando se llevan a cabo los supuestos contemplados en el supuesto de hecho. Es la sanción o efecto jurídico previsto en la norma, cuya aplicación se encuentra condicionada a que ocurra un supuesto jurídico determinado. La sanción es siempre entonces un acto coactivo derivado del incumplimiento normativo. Número 3. Nexo. El nexo es la cópula que vincula la hipótesis con la consecuencia y se expresa con el verbo deber ser. La norma jurídica está enunciada en términos condicionales. El derecho se ocupa de la conducta que debe ser. Por lo tanto, el nexo está expresado precisamente con el verbo deber ser. Como dijimos, este es el elemento que determina la relación de imputación que caracteriza a la norma jurídica, porque en virtud de establecer la conducta que debe ser, la consecuencia, sanción, es imputada a la transgresión, hipótesis. Veámoslo nuevamente, dado A, debe ser B. Dada la transgresión normativa, debe ser la sanción al responsable. Clasificación de las normas jurídicas. Según el ámbito espacial de validez, considerada la porción de espacio en la que la norma jurídica está vigente, estas se clasifican en normas de derecho interno, como las normas nacionales y municipales, y normas de derecho externo, como los tratados con otros países. Según el ámbito temporal de validez, considera la determinación del tiempo de vigencia de la norma jurídica. Estas se dividen en normas de vigencia determinada, cuando su ámbito temporal de validez está preestablecido, y normas de vigencia indeterminada. No tienen fijado el tiempo en que la norma va a regir, pero siempre es determinable. La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 129, indica que las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen. A falta de este requisito, 10 días después de su publicación en el Diario Oficial. Por su ámbito material de validez, considera la índole del contenido que la norma regula y parte de la división del derecho objetivo en las dos ramas del derecho público y del derecho privado. Existen normas de derecho público que a su vez pueden ser constitucionales, administrativas, penales, procesales, laborales, dependiendo de la materia, etc. Las normas de derecho privado, que a su vez pueden ser civiles o comerciales. Por su ámbito personal de validez, considera a los destinatarios en el sentido de la determinación o indeterminación del número de casos que regula su enunciado. Tenemos normas generales y normas individuales o individualizadas. Las normas generales que regulan un número indeterminado de casos, como las normas del Código Civil y Comercial de la Nación o el Código Penal, por ejemplo. Normas individuales o individualizadas que regulan un número determinado de casos, como una sentencia, una ley de expropiación de un inmueble por declaración genérica de interés público, por ejemplo, etc. Por su imperatividad,
considerando la posibilidad de disposición por parte de los destinatarios. Las normas jurídicas pueden clasificarse en imperativas o de orden público y supletorias o dispositivas. Las normas imperativas o de orden público son las que no pueden ser dejadas de lado por disposición de los destinatarios. Imperan independientemente de la voluntad de las partes, como las normas que establecen las porciones hereditarias según el parentesco. Normas supletorias o dispositivas que dejan la posibilidad a los destinatarios de disponer en forma diversa de lo que ellas establecen. En general, en materia contractual, las normas del Código Civil y Comercial son supletorias porque suplen la voluntad de las partes, es decir, solo se aplican cuando éstas no hayan previsto una disposición contractual en otro sentido. Por el contenido de lo normado. Es lo que determina el carácter de la norma, en función de que algo deba, no deba o pueda hacerse. Se clasifican estas en normas obligatorias, prohibitivas o permisivas. Normas obligatorias son las que disponen la realización de un acto u omisión, como el artículo 1397 del Código Civil, referido a la donación, que establece que deben ser hechas en escritura pública, bajo pena de nulidad, las donaciones de cosas inmuebles. Se trata también de una norma dispositiva desde el criterio de la imperatividad que recién analizamos. Normas prohibitivas son aquellas que niegan o prohíben la realización u omisión de un acto, como la contenida en el artículo 404 del Código de Trabajo, que prohíbe la discriminación laboral. Se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, condición de salud, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación. Normas permisivas son las que simplemente facultan la realización de un acto u omisión, como el artículo 36 de la Constitución Política, que permite abstenerse de declarar al imputado en ciertas circunstancias. Artículo 36 de la Constitución Política: en materia penal, nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, ascendiente, descendiente o parientes colaterales, hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. Por sus fuentes pueden ser normas legales, consuetudinarias, jurisprudenciales, contractuales. Normas legales son las que emanan del Poder Legislativo, la ley. Normas consuetudinarias provienen de los grupos sociales que generan una costumbre jurídica. Normas jurisprudenciales surgen de las interpretaciones contenidas en los pronunciamientos de los tribunales superiores o la Sala Constitucional, o de los criterios uniformes emanados de sentencias de distintos tribunales sobre la misma materia. Normas contractuales son creadas por los particulares al celebrar contratos en el marco de la libertad de contratación, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Por efectos de su violación, atendiendo a las consecuencias que acarrea su violación, las normas pueden ser normas perfectaes, perfectas, normas pluscuamperfectaes, más que perfectas, normas minuscuamperfectaes, menos que perfectas, normas imperfectaes, imperfectas. Las normas perfectaes son aquellas de cuyo incumplimiento sobreviene una sanción consistente en la nulidad del acto, sin posibilidad del restablecimiento al estado de cosas anterior a la violación de la norma. Normas pluscuamperfectaes son aquellas que, además de la nulidad del acto, imponen al infractor una sanción. Normas minuscuamperfectaes son aquellas cuya violación no impide que el acto produzca sus efectos, es decir, no se lo declara nulo, pero establecen una sanción para el infractor. Normas imperfectaes son las que no establecen una sanción para el caso que la norma sea incumplida.